¿Qué pasa, YouTube? En este tutorial vamos a analizar y ver con un poco más de detalle algunas de las funciones del sampler de Serato DJ que con el primer tutorial no vimos y algunas dudas que han surgido. Si aún no has visto el primer tutorial y aún no sabes cómo funciona el sampler de Serato DJ, te dejo aquí el vídeo para que vayas a verlo y luego te vuelves aquí. Las primeras dudas que han surgido, ¿vale? Porque lo que me habéis dicho en los comentarios es si podemos rutear la salida de, por ejemplo, tengo aquí mis slots, ¿vale? Tengo los 8 slots del banco A y si podemos rutear la salida de estos 8 slots a un canal de la mesa de mezclas o de la controladora o de la tarjeta de sonido y los de los bancos B a otra, el C a otra, la D a otra. No es posible, ¿vale? Si recordáis el tutorial, os conté que Serato ahora mismo nos permite rutear el dispositivo del sampler solo a una salida individual, independiente, que puede ser el canal auxiliar de tu mesa de mezclas, una salida a la tarjeta de sonido o un canal de mezcla del 1, el 2, el 3, el 4, ¿vale? Esto lo tenemos, si os acordáis, aquí a la derecha, donde tenemos el sample, tenemos salida 1, 2, 3, 4 o el master. No me aparece la A porque no tengo conectada ahora yo mi mezcladora, pero si no aparecería una A que sería la A de auxiliar, ¿vale? Pero esto de aquí es de todo el dispositivo, ¿vale? El sampler es todo en uno, ¿vale? A, B y C y D no tienen salidas independientes, ¿vale? Por lo que ahora mismo no es posible. La otra duda que ha surgido bastante es si podemos mapear la reproducción, ¿vale? El disparo de cada slot al mismo botón, ¿vale? O al menos así esta duda la he entendido de esta forma, ¿vale? Que sería como mapear como los botones de play de cada uno en un mismo botón MIDI. Es una cosa que yo no sabía, lo he probado y realmente no se puede. Ahora mismo no se puede así directamente, ¿vale? Podemos mapear este play en un botón, este en otro botón, este en otro, pero no podemos mapear, si por ejemplo nosotros cogemos y mapeamos este a un botón cualquiera de nuestra controladora, a nuestro controlador MIDI, y luego vamos a este y lo mapeamos en el mismo botón que antes, nos desasigna este de aquí, ¿vale? Por lo que no es posible poder disparar todos los samples de una, ¿vale? A la misma vez. La única utilidad que le veo para hacer esto, creo que sería como para poder tener unos loops ya sincronizados y poder lanzar todos los loops a la vez, como se hace por ejemplo, con Ableton Live, que puedes disparar todas las escenas a la vez de un mismo... de una misma fila, ¿no? Ahora mismo con Serato DJ no se puede hacer, ¿vale? Si alguien lo ha conseguido a partir de, no sé, modificar el código o con algún hack especial que ha encontrado, por favor, mándame un mensaje porque lo quiero ver, lo quiero probar, porque me interesa bastante, ¿vale? ¿Qué más? Vale, otra duda que ha surgido también bastante es si podemos disparar más de 8 samples a la vez. Es decir, si os acordáis, tenemos 4 páginas que le llama bancos, ¿vale? A, B, C y D, y en cada página tenemos 8 slots, con lo cual podemos asignar hasta 32 samples, ¿vale? Pero si yo estoy reproduciendo, le pondré un loop aquí, si estoy reproduciendo un loop aquí, algo aquí, un sample, y yo cambio de página, se me va a parar, ¿vale? Me ha parado. Una de las dudas era si podíamos reproducir más de 8 samples a la vez, ¿vale? Como creo que en el caso de Rekordbox sí que se puede hacer. Y hay controladoras que ya están sacando controladoras que lo permiten a través de Rekordbox, si no estoy equivocado. Con Serato DJ ahora mismo no se puede, ¿vale? Estamos limitados a 8. Yo creo que esto van a sacar una actualización en breve y podremos disparar ya 16 samples,
¿vale? Incluso creo que van a actualizar, van a sacar algo de Pioneer para poder que sea compatible con el nuevo Serato, la nueva actualización de Serato que nos permita disparar 16 sonidos a la vez, ¿vale? Ahora mismo no se puede, estamos limitados a 8. Y otra de las dudas que han surgido, que de hecho es de lo que me voy a explicarlo con más detalle, es cómo utilizar el sync en el sampler, ¿vale? Para poder sincronizar los samples, varios samples que tenemos con nuestras pistas o con otros proyectos de programas externos, ¿vale? Entonces vamos a explicarlo. Lo primero que yo voy a hacer es irme a un banco que tenga vacío, por ejemplo el B, y le voy a cargar unos loops, ¿vale? Yo tengo aquí estos loops, estos varios loops de aquí, ¿vale? Me habéis preguntado bastante también de dónde conseguir samples, dónde conseguir loops, ¿vale? Si tenéis cuenta de Serato, estas cuatro librerías de loops y samples las podéis descargar gratis. Nos vamos a serato.com primero, ¿vale? Productos, Serato DJ Pro, y dentro de Serato DJ Pro ya nos aparece aquí en medio Free Stuff, ¿vale? Y como todo lo que es gratuito siempre es bienvenido, pues nos vamos aquí y ya nos dice samples y música, ¿vale? Tenemos aquí visuales, si alguien hace vídeo, hace lo que sea con vídeo, pues también, pero música y samples, ¿vale? Vamos aquí, Find Out More, y tenemos estos 4 de aquí, que básicamente son los que yo tengo puestos en Serato, ¿vale? Nos vamos a este y lo podemos descargar, ¿vale? Tenemos que estar registrados a la página web de Serato, ¿vale? Yo estoy registrado, te lo he dado con mi cuenta, pero si no tenéis cuenta o utilizáis otro software, pues os creáis una cuenta y tendréis acceso aquí para descargar el sample pack de Dropkillas en este caso. Lo que tenemos aquí, tenemos varios loops, voy a buscar algunos loops, ¿vale? Por ejemplo, pues creo que los de Loop Master tenían algunos que eran Quick Loop, ¿vale? Tenemos un loop de 128, ¿vale? Tenemos, que es un tribal, a ver qué es esto. Esto es un bombo, 128, esto es Tribal Loop 127. Vale, uno de africano. Vale, unas percusiones. Vale. Esto lo voy a cambiar a modo trigger. Esto he puesto la misma. Por ejemplo, lo pongo todo en modo trigger. Si no os acordáis qué es cada modo, en el vídeo anterior os lo expliqué. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos un shaker y ¿qué más tenemos? Pues no sé qué tenemos ya. Bueno, estos más o menos están todos 126, 128, 127, ¿vale? Así que para sincronizarnos no será muy complicado, ¿vale? Pero voy a explicaros el proceso, ¿vale? Que tenemos, porque además aquí tengo una pista que hice con varios loops, ¿vale? Que tengo varios loops creados en esta pista, ¿vale? Tengo aquí los QEs, tengo aquí los loops y estos loops los voy a cargar aquí, ¿vale? De hecho, mira, creo que este no me gusta, ¿vale? Lo quito de aquí, este lo pongo aquí y aquí me pondré un loop. Pues me pondré uno de 100, ¿vale? Me cargo esta pista aquí y aquí le digo el 1 es el de 100, ¿vale? Y me pongo la misma aquí. Vale, me pondré la misma aquí, no me deja, así, vale, 4, vale, y esta aquí me pondré el loop de 128, aquí me pondré el loop de 150 y aquí me pondré el loop de 180. ¿Y cómo haces esto de poner los loops, de ponerle el primero que te reproduzca tal? Vale, mira otra vez, clica aquí y mira el tutorial de cómo funciona el sampler y cómo utilizar cada función, ¿vale? Vale, ya tenemos esto configurado, ¿vale? Además, lo que le voy a decir es que me mantenga la tonalidad, ¿vale? Le activo el Master Tempo o Pitch in Time si tenemos la expansión, ¿vale? Yo aquí no la tengo porque este ordenador no lo tengo instalado, pero el que utilizo para pinchar sí, y el icono básicamente es diferente, es como un rectangulito así alargado, ¿vale? Pequeñito, pero es lo mismo, ¿vale? Es el Master Tempo, ¿vale? Lo activo para todos los loops,
porque cuando hagamos el sync no quiero que me cambie la tonalidad de lo que está sonando aquí, ¿vale? Y ahora mismo ya tenemos, aquí tenemos la misma pista, ¿vale? Pero los varios loops que me va a reproducir, ¿vale? Me produce de aquí. Pongo en modo trigger todo, porque si no, no puedo parar. Y este también. ¿Vale? Y ahora lo que queremos hacer es sincronizar todos los loops a la vez, ¿vale? E ir añadiendo y quitando sonidos, por ejemplo, ¿vale? Lo primero que debemos hacer es tener el sync activado, ¿vale? Nos vamos arriba a la ayuda, ruedecita de configuración de Serato DJ, la primera pestañita, preferencias DJ, y abajo tenemos el modo de sincronización, ¿vale? Si lo tenemos en off, desactivado, pues ya no podemos, no nos aparece en gris la opción de sync y no podemos utilizarla, ¿vale? Entonces debemos tener activada una opción de sincronización. ¿Cuál de las dos? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es simple y qué es inteligente? ¿Qué es ser simple? ¿Qué es ser inteligente? A veces lo simple es mejor, pero en este caso es mejor utilizar la función inteligente. ¿Por qué? Porque el modo simple, simplemente, tal cual lo dice el nombre, solo te sincroniza bit por bit. Es decir, si nosotros estamos en un compás de 4/4 y en el tercer bit le damos play a un sampler o a otra pista, me va a empezar a reproducir esa pista desde el tercer bit de la otra. Entonces no nos va a cuadrar a nivel de sincronización, sí que va a cuadrar, pero a nivel estructural no va a cuadrar. Entonces lo que queremos nosotros es que nos cuadre tanto los bits, que esto ya lo hace el simple, pero también que si son de 4/4, si yo empiezo al 1, que el siguiente cuando le dé play, si le doy play antes del siguiente 1, me lo reproduzca también al 1, no antes, al 3 o al 4, sino al 1. Aquí tenemos los dos loops, ¿vale? Estos dos loops que son de la misma longitud, ¿vale? Porque si miramos, tenemos el de arriba que tiene 2 compases, ¿vale? Con 8 bits y el de abajo también. Si utilizáramos algún loop o alguna secuencia que tuviera más de 8, ¿vale? Que tuviera una longitud diferente, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo los loops estos de aquí, ¿vale? Que yo me creé y, por ejemplo, tengo el loop de este de aquí que es de 16, ¿vale? Este es de 16, ¿vale? Diferente longitud, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Si yo le doy play cuando más o menos este esté por aquí, que es la mitad, si le doy play aquí, no me lo va a poner aquí, sino que me lo va a reproducir, me lo va a poner aquí, perdón, aquí, esto es la mitad, ¿vale? Bueno, tendría que activar el sync que no está sincronizado, pero bueno, me lo pondría en la mitad, ¿vale? Esto quiere decir que, por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4 compases, ¿vale? Y el de abajo tiene 2, ¿vale? Me pondría siempre el de abajo me lo pondría al 1, 2, al tercero. En este caso me lo pondría al tercero, me lo colocaría aquí, ¿vale? Evidentemente, si yo me pongo aquí, es probable que también me lo ponga aquí, ¿vale? Porque siempre es múltiples de 2, ¿vale? Es el primero, el segundo, el tercero, ¿vale? Entonces, el Smart Sync nos permite que esto funcione así, de esta forma. Si activáramos el Simple Sync, el simple, ¿vale? Nosotros estamos, por ejemplo, aquí, le doy play, le doy el sample, le pongo el sample y me lo pondrá igual aquí. Donde hay estas dos líneas, me lo pondría aquí, ¿vale? Independientemente de la estructura. Entonces, yo creo que es interesante siempre marcar la opción Smart, ¿vale? Entonces, vamos a aplicarlo y lo que vamos a hacer es... esto lo quito de aquí, ¿vale? Y este también lo quito, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí es, aquí tengo varios loops, ¿vale? Loop 1, loop 2, loop 3, loop 4, que son a diferentes velocidades. El 1 lo tengo a 100, el otro 128, 150 y 180, ¿vale? Y lo que voy a hacer es pues empezar a reproducir, por ejemplo, no sé, este loop de aquí que está a 100, ¿vale? Yo activo el sync a todas mis pistas antes de nada, ¿vale? Y yo empiezo, ¿vale? Y este ya me dice aquí que está a 100. Le doy play
¿Vale? Y ahora quiero, pues no sé, le quiero añadir este ritmo como africano. Vale, antes de nada me he olvidado de activar el modo de repetición porque son loops. ¿Vale? Y vamos a hacerlo. ¿Vale? Es un loop que me va a 100 y ahora activaré este de aquí. ¿Vale? Habéis visto que cuando le he dado play, le he dado antes de tiempo, pero me lo ha colocado al principio de este compás. ¿Vale? Este es de 8 y este es de 16. ¿Vale? Es dos veces mayor la longitud. ¿Vale? Ves que si paro yo le vuelvo a dar, siempre me lo pone estructuralmente donde tiene que ir. ¿Vale? Me lo pone siempre a rejilla. Me lo coloca. ¿Vale? Esto es por el Smart. ¿Vale? Si yo activo el simple, esto me dice que está sonando, sí, ok. ¿Vale? Le activo otra vez. Bueno, ahora me ha activado... Bueno, da igual. ¿Ves? No cuadra. Ah, es la misma velocidad, pero no me lo ha colocado, ¿vale? Lo que me ha hecho es, pues aquí seguramente lo que me acaba de hacer, ¿vale? Es, yo le he dado, por ejemplo, aquí y me lo ha puesto aquí. Sí, que está sincronizado a nivel de tempo, pero a nivel de estructura no, porque los bombos no encajan con los otros bombos, ni las cajas, ni nada, ¿vale? Entonces, por eso es interesante utilizar el Smart, ¿vale? Voy a activarlo todo otra vez, ¿vale? Y el Smart te lo coloca siempre. Me lo ha colocado a nivel estructural, ¿vale? Que en este caso nos interesa bastante. Y ahora ya es, como lo tengo ya todo sincronizado, voy añadiendo y quitando instrumentos. ¿Vale? Ahora pues no sé. ¿Por qué no me hace el loop? ¿Vale? Están sonando todos. A ver, esto es un poco una locura, ¿vale? Y porque si no tenemos un controlador que podamos mapear el volumen de cada uno, pues es una locura. Y además molaría, pues esto ya no se puede hacer, pero estaría guay poder ecualizar también, por ejemplo, quitar graves de este y quitar graves de uno y ponerle graves en otro, por ejemplo, quitar... Esto no lo podemos hacer porque, como hemos dicho antes, Serato no nos permite rutear la salida independiente de cada sampler, ¿vale? Para esto ya, si queremos hacer esto ya sería como un live set, ya se utiliza herramientas como, por ejemplo, Ableton Live. Entonces, con Serato tenemos esta limitación, ¿vale? Lo que sí podemos hacer es mapear cada volumen de estos slots, de estos samples, ¿vale? Incluso podemos mapear la ganancia, ¿vale? Como ya os dije en el otro tutorial, pues podemos mapear estos parámetros, pero no podemos ecualizarlos por el momento, ¿vale? Yo creo que con alguna actualización sí que lo vamos a poder hacer, ¿vale? Entonces, visto esto, pues ya si lo mismo que teníamos... ¿Vale? Si yo le cambio el pitch de uno, automáticamente me lo cambia del otro. Lo he puesto a 156, está a 100, es que es lo mismo, ¿vale? Y lo bajo de aquí, me lo baja allí también. ¿Vale? Todos mandan y todos obedecen. ¿Vale? Si yo de uno le cambio el tempo, me lo cambia de cualquiera que tenga activado y viceversa. ¿Vale? Lo mismo pasa con las pistas que tenemos arriba, ¿vale? Y yo, si coloco ahora aquí y le coloco este de aquí, ¿vale? Le doy play a este y ahora le activo el sync y le doy play. ¿Vale? Me ha sincronizado el de arriba con el de abajo. Esto suena como un churro. ¿Vale? Pero está sincronizado, ¿vale? Seguramente suena así porque de 180 pasa a 120 y como no tengo el expansion pack del pitching time,
genera artefactos al sonido, ¿vale? Si tenemos el pitch in time, la expansión del pitch in time activada, esto no nos pasa esto, entonces podemos bajar y subir la velocidad, el tempo en este caso, sin cambiar la tonalidad y sin que nos genere artefactos, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, para bajar a 120 vemos aquí que está a menos 32%. Esto es una barbaridad, ¿vale? Pero para ver el ejemplo está bien, porque ahora si yo... Vale, ahora me lo he puesto a 150 porque este estaba a 150, ¿vale? Pero ahora yo si cambio el pitch de aquí, que lo tengo aquí, si muevo el pitch, también me mueve el pitch al sample, ¿vale? A todo lo que tengo yo sonando. ¿Vale? Voy a hacer esto y ahora voy a mover el pitch de arriba, solo de arriba, y me lo cambia todo, absolutamente todo, ¿vale? Esto es súper interesante porque yo lo estoy haciendo desde el ordenador con el ratón, ¿vale? Pero si tenemos la controladora conectada, si tenemos un plato de vinilo con código de tiempo y tocamos el pitch, nos cambia el pitch de todo, de absolutamente todo lo que tengamos sincronizado. Como habéis visto, la herramienta del sync es súper interesante de utilizarla con el sampler, porque podemos sincronizar nuestros samples, nuestros loops, nuestras mini pistas o incluso pistas enteras con todo lo que tenemos en nuestro proyecto de Serato, con lo que estamos pinchando, incluso con programas software externos como por ejemplo Ableton Live. Esto se utiliza bastante en casos, por ejemplo, como la música DAW, donde el productor o DJ de DAW lanza varias pistas, varios loops, que es una línea de bajo, el bombo, la caja, un shaker, unos pianos, unos vientos, percusión, lo que sea, ¿vale? Y lo tenemos todo sincronizado. Cuando además le activamos el Smart, si por ejemplo pulsamos el botón antes de tiempo o después, nos lo cuantiza, pero nos lo cuantiza a rejilla, pero es que además nos lo cuantiza estructuralmente, que es súper interesante. Y si además lo llevamos más allá y lo mapeamos a una controladora externa, una controladora MIDI, y que podamos manipular, mezclar el volumen de cada sample, de cada slot, y con unos botones podamos reproducir o parar cada instrumento, esto ya nos permite llevar nuestra sesión de DJ más allá. En el próximo tutorial os explicaré cómo podemos mapear cualquier controlador MIDI en Serato DJ. Así que no os lo perdáis y una vez más os pido y os invito a que os suscribáis a mi canal y también os dejo en la descripción el enlace a mi servidor de Discord donde podéis compartir dudas, cuestiones sobre este o cualquier de los tutoriales. Y también podéis compartir vuestras rutinas, vuestros vídeos, vuestros sets o simplemente charlar un rato. Así que nos vemos. Saludos.